Señoras, señores, amigos, escuchadores, buenas noches. La Real Academia Española ha querido aportar a la conmemoración del 525 aniversario del descubrimiento de América, promovido por entidades públicas y privadas de la ciudad de Huelva, notoriamente la Diputación Provincial, la Autoridad Portuaria de Huelva, la Fundación Caja Sol, la Fundación Caja Rural del Sur y la Fundación Atlantic Cooper, esta trayectoria de la lengua hacia y en América. Una trayectoria que a lo largo de 5 siglos ha labrado una extraordinaria realidad, el mundo hispanohablante. Unamuno, mejor que nadie, dijo que la realidad del mundo hispanohablante es una realidad histórica y espiritual forjada por la lengua. A través de esta navegación hemos escogido 4 primeras lecturas en vida, en las cuales recorremos el descubrimiento de América con el diario de a bordo de Cristóbal Colón, la conquista con la historia verdadera de la conquista de Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo, el cuestionamiento del sentido propio de la palabra conquista por Fray Bartolomé de las Casas y, por último, la deslumbrante realidad del mestizaje en la lengua del Inca Garcilaso de la Vega, sobrino de nuestro gran Garcilaso de la Vega, con sus comentarios reales. Siempre he dicho que las palabras en los libros duermen y solo cobran vida cuando son habitadas y emitidas con la vitalidad de la presencia. Me gusta también repetir con frecuencia que este acto casi perdido de leer en voz alta para vosotros consiste ante todo en hacer posible que más allá de entender, los que escuchan vean aquello que es dicho. Oigan pues y vean. Fue el almirante hombre de bien formada y más que mediana estatura, la cara larga, las mejillas un poco altas, sin declinar a gordo o macilento, la nariz aquilina, los ojos claros y de blanco de color encendido. En su mocedad tuvo el cabello blondo, pero de 30 años ya le tenía blanco. Así, señoras y señores, describe Fernando Colón a su padre en un libro escrito hacia 1538 y publicado por primera vez en italiano en 1571. Por su parte, Gonzalo Fernández de Oviedo, primer cronista de Indias, decía en 1535 que el almirante a quien había conocido era hombre de buena estatura y aspecto, más alto que mediano e de recios miembros, los ojos vivos en las otras partes del rostro de buena proporción, el cabello muy bermejo y la cara algo encendida y pecoso. Hay cierta similitud entre ambas descripciones y también una llamativa diferencia. Fernando Colón afirma que su padre era blondo, el texto italiano dice biondo. Esto es extremadamente rubio, que toca casi en blanco, en tanto que Oviedo sostiene que Colón tenía el cabello bermejo, es decir, de color rojo muy subido. Puede que Oviedo atribuyese bermejura al almirante
malévolamente, puesto que los Bermejos eran tenidos por cautelosos y astutos. Pero esa improbable suposición no hace menos sorprendente el que dos personas que hablan de otra a quien conocían bien difiriesen tanto en su descripción. Sobre Colón, las divergencias abundan no solo en lo que se refiere a su aspecto físico, donde son especialmente abundantes, puesto que no hay retrato fidedigno de él, sino en otras muchas cosas. Hoy está generalmente aceptado que Colón era genovés, pero se ha hablado de un Colón croata, un Colón escocés, un Colón francés, un Colón griego, un Colón inglés, un Colón noruego, un Colón portugués, un Colón polaco, hijo además de un rey de Polonia como el infeliz Segismundo. Y también ha habido un Colón nacido en Cataluña, o en Córcega, o en Cerdeña, en Guadalajara, en Ibiza, en Mallorca, en Sevilla, en Plasencia, en Vizcaya y, por cierto, en muy diversos lugares de Italia que no son Génova. Paralelamente, son múltiples las fechas propuestas para el nacimiento del navegante, fechas que van de 1436 a 1451, aunque esta última parece la más cierta. Tal multitud de apariencias, nacionalidades y edades diversas va aparejada a multitud de nombres y apellidos supuestos y a las más diversas lucubraciones sobre su ascendencia, formación y fortuna. En torno a uno de los hombres más famosos de la historia se ha tejido una red de fábulas y leyendas a las que él mismo o sus próximos contribuyeron a veces, procurando que parte de su vida permaneciese en tinieblas. Esas tinieblas se disipan considerablemente a partir de la llegada de Colón a Portugal hacia 1476 y aún más a partir de 1484, cuando propone al rey Juan II un proyecto sorprendente que ha madurado durante largo tiempo: viajar a las Indias orientales navegando hacia el poniente. El proyecto, cuyos orígenes se han atribuido a las lecturas, la experiencia marinera y la formación cosmográfica del almirante, o a las confidencias de un piloto moribundo que había sido arrastrado por una tempestad a unas islas desconocidas, o a las ideas del cosmógrafo y astrólogo italiano Toscanelli, con quien supuestamente Colón mantuvo correspondencia, el proyecto es rechazado por el rey, a pesar de que el comercio con Oriente interesaba especialmente al reino lusitano. Colón viaja entonces a España para proponer a los reyes católicos su idea. Se la desecha en varias oportunidades, pero finalmente, gracias a la reina Isabel y sobre todo al apoyo financiero del converso Luis de Santángel, escribano de ración de Fernando de Aragón, que se muestra dispuesto a financiar la empresa, esta es aceptada a finales de 1491. En abril de 1492 se firman las capitulaciones de Santa Fe, que confieren a Colón diversas granjerías, entre otras el título de almirante, el título de virrey y gobernador general de todas las tierras que descubriere y el diezmo de todas las ganancias productivas o comerciales obtenidas dentro del dominio de las tierras descubiertas. Con diligencia, pero no sin dificultades, Colón organiza el viaje y el 3 de agosto de 1492, con 90 hombres a bordo, zarpan desde el puerto de Palos, la Santa María, la Pinta y la Niña, rumbo sur-sudoeste, camino para las Canarias. Desde allí
navegando siempre hacia el oeste, llega a una isla que en lengua indígena se denominaba Guanajaní. Es el 12 de octubre de 1492. 3 meses recorre tierras insulares que cree que pertenecen al Gran Khan, estableciéndose en una isla a la que bautiza La Española, donde, al emprender el tornaviaje, deja un fuerte, La Navidad, con una guarnición de 39 hombres. De vuelta a España, en marzo de 1493, es recibido por los reyes en Barcelona y comienza a preparar un segundo viaje que inicia en septiembre de ese año. En La Española encuentra el fuerte de La Navidad destruido y a todos sus pobladores muertos. Durante los 3 años que permanece en los nuevos territorios, se producen discusiones entre los colonos. Los reyes envían a La Española un pesquisidor para investigar la denuncia en contra de Colón, quien decide, en marzo de 1496, regresar a Castilla para defenderse, dejando en la isla a su hermano Bartolomé como gobernador. Tras 2 años en España, el almirante inicia un tercer viaje en mayo de 1498. En ese viaje toca por primera vez tierra firme en la costa de la actual Venezuela. Entretanto, en La Española, un gran número de colonos se ha rebelado contra Bartolomé Colón. Los reyes, alarmados por las noticias de diversos abusos cometidos por los Colón, envían a la isla al comendador Francisco de Bobadilla, que apresa al almirante y a sus 2 hermanos. Cristóbal Colón, engrillado, es enviado a España, donde llega en noviembre de 1500. Liberado a su llegada, pero despojado de muchas de sus antiguas atribuciones, tiene aún energías para organizar un cuarto viaje que inicia en abril de 1502. Cansado y enfermo, naufraga en Jamaica y pasa allí casi un año hasta que recibe auxilio. Vuelve a España en noviembre de 1504. Asediado por deudas y acusaciones, trata de recobrar sus antiguas preeminencias sin conseguirlo. Viaja a la corte en Valladolid en abril de 1506 en procura de una entrevista con el rey. La reina ha muerto el año anterior, pero no se le concede. En Valladolid muere el 20 de mayo de 1506. Muere sin saber que ha descubierto un nuevo continente que al año siguiente sería bautizado América en el mapa mundo de Mansell Miller como inmerecido homenaje al navegante italiano Amerigo Vespucci. En sus 4 viajes al Nuevo Mundo, Colón escribió diarios o relaciones cuyos originales no han llegado hasta nosotros. Sobre el primero escribió además una carta dirigida al racionero Luis de Santángel, que fue publicada en diversos idiomas europeos ya en 1493. En todos esos documentos emplea el castellano, como en la casi totalidad de los muchos textos, cartas, memoriales, etcétera, que escribió. Ahora bien, el castellano no era la lengua materna de Colón y no sabemos ni dónde ni cuándo la aprendió. Sabemos, sí, que consiente numerosos errores y que, como mostró hace ya muchos años don Ramón Menéndez Pidal, abunda en portuguesismos. Consuelo Varela sostiene que en realidad, como muchos de los marinos de la época, Colón no dominaba totalmente ninguna lengua. El diario del primer viaje, que es el primer
primer diario de bitácora conocido en lengua castellana ha llegado hasta nosotros gracias a una transcripción que de él hizo Fray Bartolomé de las Casas. Las Casas a veces resume lo escrito por Colón y a veces lo reproduce literalmente, empleando en esas ocasiones la primera persona y agregando son palabras del almirante o fórmulas semejantes. En el diario del primer viaje se escuchan, pues, las primeras palabras escritas en español en América, que son, además, las primeras palabras escritas sobre América. Cristóbal Colón, diario de a bordo. Porque cristianísimos y muy altos y muy excelentes y muy poderosos príncipes, rey y reina de las Españas, nuestros señores, este presente año de 1492, después de vuestras altezas haber dado fin a la guerra de los moros en la muy grande ciudad de Granada, a donde este presente año, por fuerza de armas, vi de poner las banderas reales de vuestras altezas en las torres de la Alfambra. Y luego, en aquel presente mes de enero, por la información que yo había dado de las tierras de India y de un príncipe que es llamado Gran Khan, que quiere decir en nuestro romance Rey de Reyes. Como muchas veces él y sus antecesores habían enviado a Roma a pedir doctores en nuestra Santa Fe porque le enseñasen en ella, y que nunca el Santo Padre le había proveído, vuestras altezas, como príncipes amadores de la Santa Fe cristiana y acrecentadores de ella, y enemigos de la secta de Mahoma y de todas idolatrías y herejías, pensaron de enviarme a mí, Cristóbal Colón, a las dichas partidas de India. Y ordenaron que yo no fuese por tierra al oriente, por donde se acostumbra de andar, salvo por el camino de Occidente, por donde hasta hoy no sabemos a cierta fe que haya pasado nadie. Y partí yo de la ciudad de Granada a 12 días del mes de mayo del mismo año de 1492, y vine a la villa de Palos, que es puerto de mar, a donde yo armé 3 navíos muy aptos para semejante fecho. Y partí del dicho puerto muy abastecido a 3 días del mes de agosto del dicho año, antes de la salida del sol con media hora. Y llevé camino de las islas de Canaria, para de allí navegar tanto que yo llegase a las Indias, y dar la embajada de vuestras altezas a aquellos príncipes, y cumplir lo que así me habían mandado. Y para esto pensé de escribir todo este viaje muy puntualmente, como adelante se veirá. También, señores príncipes, allende de escribir cada noche lo que el día pasare, y el día lo que la noche navegare, tengo propósito de hacer carta nueva de navegar, en la cual situaré toda la mar e tierras del mar océano en sus propios lugares, debajo su viento, y más, componer un libro, y poner todo por el semejante por pintura, por latitud del equinocial y longitud del occidente. Y sobre todo cumple mucho que yo olvide el sueño y tiente mucho el navegar.
Domingo, 16 de septiembre. Navegó aquel día y la noche a su camino el hueste. Andarían 39 leguas y acordó contar menos de las que andaba, porque si el viaje fuese luengo, no se espantase y desmayase la gente. Tuvo aquel día algunos nublados y lloviznó. Dice aquí el almirante que hoy y siempre de allí adelante hallaron aires temperantísimos, que era placer grande el gusto de las mañanas, que no faltaba sino oír ruiseñores, y que era el tiempo como por abril en el Andalucía, dice él. Lunes, 17 de septiembre. Navegó a su camino al hueste y andarían en día y noche 50 leguas y más. No asentó sino 47. Tomaron los pilotos el norte marcándolo y hallaron que las agujas noruesteaban una gran cuarta y temían los marineros y estaban penados y no decían de qué. Conociólo el almirante. Mandó que tornasen a marcar el norte en amaneciendo y hallaron que estaban buenas las agujas. Miércoles, 19 de septiembre. Este día, a las 10 horas, vino a la nao un alcatraz y a la tarde vieron otro, que no suelen apartarse 20 leguas de tierra. Aquí descubrieron sus puntos los pilotos. El de la Niña se hallaba de las Canarias 440 leguas, el de la Pinta 420, el de la donde iba el almirante 400 justas. Sábado, 22 de septiembre. Navegó al noroeste, más o menos. Andaría 30 leguas acostándose a una y otra parte. Dice aquí el almirante: mucho me fue necesario este viento contrario, porque mi gente pensaban que no ventaban en estos mares vientos para volver a España. Martes, 25 de septiembre. Este día hubo mucha calma y después ventó. Iba hablando el almirante con Martín Alonso Pinzón, capitán de la otra carabela Pinta, sobre una carta de marear que le había enviado 3 días había, donde, según parece, tenía pintadas el almirante ciertas islas por aquella mar. Y decía el Martín Alonso que estaban en aquella comarca, y respondía el almirante que así le parecía a él, pero puesto que no hubiesen dado con ellas, lo debían de haber causado las corrientes que siempre habían echado los navíos al nordeste y que no habían andado tanto como los pilotos decían. Y estando en esto, subió el Martín Alonso en la popa de su navío y con mucha alegría llamó al almirante pidiéndole albricias, que vía tierra. Y cuando se lo oyó decir con afirmación el almirante, dice que se echó de rodillas a dar gracias a nuestro Señor. Y el Martín Alonso decía gloria con excelsis Deo con su gente. Subiéronse todos sobre el mástil y en la jarcia y todos afirmaron que era tierra y al almirante así pareció. Miércoles, 26 de septiembre. Mandó el almirante dejar su camino, que era el oeste, y que fuesen todos al sueste, a donde había aparecido la tierra. Navegó hasta conocer que lo que decían que había sido tierra no lo era, sino cielo. Domingo, 30 de septiembre. Navegó su camino al oeste. Anduvo entre día y noche por las calmas 14 leguas. Contó
11. Nota que las estrellas que llaman las guardas, cuando anochece, están junto al brazo de la parte de poniente y cuando amanece están en la línea debajo del brazo, al nordeste, que parece que en toda la noche no andan salvo 3 líneas, que son 9 horas, y esto cada noche. Esto dice aquí el almirante. También, en anocheciendo, las agujas noroestean 1/4 y en amaneciendo están con la estrella justo. Por lo cual parece que la estrella hace movimiento como las otras estrellas. Y las agujas piden siempre la verdad. Lunes, 1 de octubre. Navegó a su camino al oeste. Contó a la gente 20 leguas. Tuvieron grande aguacero. El piloto del almirante tenía hoy, en amaneciendo, que habían andado desde la isla del Hierro hasta aquí 578 leguas al oeste. Pero la verdadera que el almirante juzgaba y guardaba eran 707. Miércoles, 10 de octubre. Anduvieron 59 leguas. Contó 44, no más. Aquí la gente ya no lo podía sufrir. Quejábase del largo viaje. Pero el almirante los esforzó, dándoles buena esperanza de los provechos que podían haber, y añadía que por demás era quejarse, pues que él había venido a las Indias y que así lo había de proseguir hasta hallarlas con la ayuda de nuestro Señor. Jueves, 11 de octubre. Navegó al sudoeste. Vieron pardelas y un junco verde junto a la nao. Vieron los de la carabela Pinta una caña y un palo y tomaron otro palillo labrado a lo que parecía con hierro y otra hierba que nace en tierra y una tablilla. Los de la carabela Niña también vieron otras señales de tierra y un palillo cargado de escaramojos. Con estas señales respiraron y alegráronse todos. Anduvieron en este día hasta el puesto 27 leguas y después del sol puesto andarían 22 leguas y media. El almirante, a las 10 de la noche, estando en el castillo de popa, vido lumbre, aunque fue cosa tan cerrada que no quiso afirmar que fuese tierra. Pero llamó a Pero Gutiérrez, repostero de estrados del rey, y díjole que parecía lumbre, que mirase él. Y así lo hizo. Y vídola. Díjolo también a Rodrigo Sánchez de Segovia, que el rey y la reina enviaban en la armada por veedor, el cual no vido nada, porque no estaba en el lugar donde la pudiese ver. Después que el almirante lo dijo, se vido una vez o dos, y era como una candelilla de cera que se alzaba y levantaba, lo cual a pocos pareciera ser indicio de tierra, pero el almirante lo tuvo por cierto, por lo cual rogó que hiciesen buena guarda al castillo de proa y mirasen bien por la tierra, y que al que le dijese primero que la vía, le daría luego un jubón de seda, sin las otras mercedes que los reyes habían prometido, que eran 10.000 maravedíes de juro a quien primero la viese. A las 2 horas después de medianoche, pareció la tierra. Esta tierra vido primero un marinero que se decía Rodrigo de Triana. Amainaron todas las velas y pusiéronse a la corda, temporizando hasta el día viernes, que llegaron a una isleta de los Lucayos,
que se llamaba, en lengua de indios, Huananí. Luego vieron gente desnuda y el almirante salió a tierra. Y Martín Alonso Pinzón y Vicente Áines, su hermano, que era capitán de la Niña, sacó el almirante la bandera real y los capitanes con 2 banderas de la Cruz Verde. Puestos en tierra, vieron árboles muy verdes y aguas muchas y frutas de diversas maneras. El almirante llamó a los 2 capitanes, a Rodrigo de Escobedo, capitán escribano de toda la armada, y dijo que le diesen por fe y testimonio cómo él, por ante todos, tomaba, como de hecho tomó, posesión de la dicha isla por el rey y por la reina, sus señores. Luego se ayuntó allí mucha gente de la isla. Esto que sigue son palabras formales del almirante. Yo, dice él, porque nos tuviesen mucha amistad, porque conocí que era gente que mejor se libraría y convertiría a nuestra santa fe con amor que no por fuerza. Les di a algunos de ellos unos bonetes colorados y unas cuentas de vidro que se ponían al pescuezo y otras cosas muchas de poco valor, con que hubieron mucho placer, los cuales después venían a las barcas de los navíos nadando y nos traían papagayos y hilo de algodón en ovillos y azagallas y otras cosas muchas, y nos las trocaban por otras cosas que nos les dábamos, como cuentecillas de vidro y cascabeles. En fin, todo tomaban y daban de buena voluntad. Mas me pareció que era gente muy pobre de todo. Ellos andaban todos desnudos, como su madre los parió. Y también las mujeres. Y todos los que yo vi eran todos mancebos, que ninguno vi de edad de más de 30 años. Muy bien hechos, de muy buenas caras y muy hermosos cuerpos. Los cabellos gruesos, cuasi como seda de colas de caballos. De ellos son de la color de los canarios, ni negros ni blancos, y de ellos se pintan de blanco y de colorado las caras y todo el cuerpo. Ellos no traen armas, ni las conocen, porque les amostré espadas y las tomaban por el filo y se cortaban con ignorancia. No tienen algún fierro. Sus azagallas son unas varas y algunas de ellas tienen al cabo un diente de pece. Ellos deben ser buenos servidores y de buen ingenio, y creo que ligeramente se harían cristianos, que me pareció que ninguna secta tenían. Yo, placiendo a nuestro Señor, levaré de aquí, al tiempo de mi partida, 6 a vuestras altezas, para que deprendan fablar. Sábado, 13 de octubre. Luego que amaneció, vinieron muchos de estos hombres a la nao con almadías, que son hechas del pie de un árbol, como un barco luengo y todo de un pedazo y labrado muy a maravilla, y grandes, en que algunas venían 40 y 45 hombres, y otras más pequeñas en que venía un solo hombre. Remaban con una pala como de fornero, y si se les trastorna, luego se echan todos a nadar y la enderezan y vacían con calabazas que traen ellos. Y yo estaba atento de saber si había oro. Y vide
que algunos de ellos traían un pedazuelo colgado en un agujero que tienen a la nariz. Y por señas pude entender que, yendo al sur, que estaba allí un rey que tenía grandes vasos de ello. Trabajé que fuesen allá. Y después vi que no entendían. Determiné así ir al sudoeste. Quiero ver si puedo topar a la isla de Zipango. Lunes, 15 de octubre. Partí con el viento sueste para pasar a estotra isla, la cual es grandísima y a donde todos estos hombres hacen señas que hay mucho oro y que lo traen en los brazos, en manillas, y a las piernas, y a las orejas, y al nariz, y al pescuezo. Son estas islas muy verdes y fértiles. Y puede haber muchas cosas que yo no sé, porque no me quiero detener por calar y andar muchas islas para fallar oro. No puedo errar con el ayuda de nuestro Señor, que yo no le falle a donde nace. Viernes, 19 de octubre. En amaneciendo, vimos una isla al este, a la cual puse nombre la Isabela. Esta costa es toda cuasi playa y la isla, la más hermosa cosa que yo vi. Y aún creo que hay en ellas muchas hierbas que valen mucho en España para tinturas y para medicinas de especería. Y yo de mañana quiero ir tanto avante, que halle la población, a donde haya lengua, con este rey que, según dicen estos hombres, él señorea todas estas islas comarcanas y trae sobre sí mucho oro y va vestido. Aunque no doy mucha fe a sus decires, así, por no los entender yo bien, como en conocer que ellos son tan pobres de oro que cualquiera poco que este rey traiga les parece a ellos mucho. Domingo, 21 de octubre. A las 10 horas llegué aquí, a este cabo del Isleo, y surgí, y asimismo las carabelas. Y después de haber comido, fui en tierra. Andando así, en cerco de una de estas lagunas, vi una sierpe, la cual matamos y traigo el cuero a vuestras altezas. También, andando en busca de muy buena agua, fuimos a una población aquí cerca, y la gente de ella, como nos sintieron, dieron todos a fugir. Luego me partiré para otra isla grande mucho, que creo que debe ser Zipango, a la cual ellos llaman Cuba, de la que se cuentan cosas maravillosas, y en las esferas que yo vi, y en las pinturas de mapamundos, es ella en esta comarca. La intención casi obsesiva del almirante, una vez en las nuevas tierras, es llegar a Zipango, la gran isla asiática riquísima en oro, descrita por Marco Polo en el siglo XIII. Cree entender a los indígenas que Zipango es la que ellos llaman Cuba, pero no descubre allí las riquezas que se promete. Luego supone que será otra, a la que los naturales llaman Bohío, pero esta Bohío, o Quisqueya, tampoco es Zipango, sino
la isla que Colón bautizará la Española y que será durante muchos años principal asiento del poder de España en América. El almirante llega a ella el 5 de diciembre y continúa allí su diario, que podemos considerar en su totalidad como un discurso dirigido a los reyes y a los financistas de su viaje, que son el auditor a quien desea persuadir. Entre los rasgos más llamativos de ese discurso está la utilización de una especie de lo que en retórica se llama ductus subtilis, esto es, la simulación de una opinión determinada con la intención de conseguir en el oyente un efecto diverso a esa opinión, del cual voy a poner dos ejemplos. Uno, el de la primera descripción de los habitantes de las Antillas hechas por Colón el 12 de octubre de 1492. Allí, como ustedes ya saben, los presenta como hombres naturalmente buenos, desnudos como su madre los parió, de hermosos cuerpos y buena cara, de buena estatura de grandeza y buenos gestos bien hechos. Pero agrega entre esos elogios dos frases también aparentemente alabanciosas que quizá permitan otra lectura. Dice: ellos no traen armas ni las conocen, porque les amostré espadas y las tomaban por el filo y se cortaban con ignorancia. Y se cortaban con ignorancia. Es un hallazgo estilístico, pero en el total de la oración no es difícil leer en segundo plano que aquella pacífica e inerme gente no ofrecería demasiada resistencia a ser dominada, cosa que se reafirma y matiza en otro fragmento del diario en el mismo día. Ellos deben ser buenos servidores y de buen ingenio, que veo que muy presto dicen todo lo que les decía y creo que ligeramente se harían cristianos, que me pareció que ninguna secta tenían. Cierto es que la evangelización de los naturales es una de las preocupaciones expresas del almirante y sus primeras palabras el día del descubrimiento están dedicadas a ella. Pero aquí se agrega a esa preocupación un curioso inciso: ellos deben ser buenos servidores, que se reafirma brutalmente el 16 de diciembre, ya en la Española, cuando escribe: crean vuestras altezas que esta isla y todas las otras que son aquí son suyas como Castilla, que aquí no falta salvo asiento y mandarlos a hacer lo que quisieren, porque yo, con esta gente que traigo, que no son muchos, correría todas estas islas sin afrenta. Ellos no tienen armas y son todos desnudos y de ningún ingenio en las armas y muy cobardes, que 1000 no aguardarían 3, y así son buenos para les mandar y les hacer trabajar, sembrar y hacer todo lo otro que fuere menester, y que hagan villas y se enseñen a andar vestidos y a nuestras costumbres. Un segundo ejemplo. Colón no oculta el interés crematístico, comercial que tiene su empresa, y expresa ese interés directamente, en especial cuando habla del oro. Y yo estaba atento y trabajaba de saber si había oro, y vi que algunos de ellos traían un pedazuelo colgado en un agujero que tienen en la nariz, y por las señas pude entender que yendo al sur o volviendo la isla por el sur, que estaba allí un rey que tenía grandes vasos de ellos y tenía muy mucho. Escribe el 13 de octubre y repite varias veces a lo largo del diario su interés por el áureo metal. Hay, empero,
un aspecto del valor comercial de las tierras que va descubriendo, que expresa menos directamente y que envuelve, por decirlo así, en una real emoción y en una alta afectividad. Es la descripción de la naturaleza del Nuevo Mundo, cuya belleza, sin embargo, no hace al almirante olvidar su posible utilidad económica. Me salí con estos capitanes y gente a ver las islas, que si las otras ya vistas son muy hermosas y verdes y fértiles, esta es mucho más y de grandes arboledos y muy verdes. Aquí es unas grandes lagunas y sobre ellas y a la rueda es el arboledo en maravilla, y aquí en toda la isla son todos verdes y las hierbas como en abril en el Andalucía, y el cantar de los pajaritos, que parece que el hombre nunca se querría partir de aquí, y las manadas de papagayos que oscurecen el sol, y aves y pajaritos de todas maneras y tan diversas de las nuestras, que es maravilla. Y después hay árboles de mil maneras, y todo de su manera frutos, y todos huelen, que es maravilla, que yo estoy el más apenado del mundo de no conocerlos, porque soy bien cierto que todos son cosa de valía, y de ellos traigo la muestra, y asimismo de las hierbas. Dice el 21 de octubre, repitiendo mucho de lo que ya ha dicho de otras islas. Pues a pesar del interés, a pesar de la necesidad de justificar su empresa ante los reyes y sobremanera ante quienes habían financiado el viaje, el almirante siente real admiración por el nuevo mundo al que ha llegado. Esa admiración se traduce literariamente en frecuentes sobrepujamientos. Cada isla es más bella que la anterior. Los árboles son tan viciosos que las hojas dejan de ser verdes y son prietas de verdura. Y cuando el sobrepujamiento no es suficiente, se postula como indecible lo descubierto, o se utilizan los medios afectivos de la persuasión que sirven para convencer al auditor, sorprendiéndolo, deleitándolo o complaciéndolo. Y ya que estamos empleando términos retóricos, permítanme una digresión final. Poco después del regreso de Colón a España tras su primer viaje, el Papa Alejandro VI dictó una bula el 4 de mayo de 1493, por la cual se concedía a los reyes de España y a sus herederos y sucesores el dominio perpetuo sobre todas las islas y tierras firmes halladas y que se hallaren descubiertas y que se descubriesen hacia el occidente y mediodía, fabricando una línea del polo ártico al polo antártico, la cual línea dista de las Azores y Cabo Verde 100 leguas hacia el occidente y mediodía. Ese documento papal, parcialmente modificado en 1494 por el Tratado de Tordesillas entre Portugal y España, era el único título jurídico de dominio que la corona española podía invocar para emprender y llevar a cabo la conquista del inmenso y todavía casi desconocido continente que se llamaría América. Aún así, antes de mediados del siglo XVI, aproximadamente todo lo que hoy es Hispanoamérica estaba bajo dominio español. A partir de la zona del Caribe, la conquista se extiende en los primeros años del XVI a buena parte de la costa atlántica del norte de América del Sur. Los territorios conquistados sirven de punto de partida a nuevas expediciones. Desde Puerto Rico salen los barcos que descubrirán la Florida en 1512. Hernán Cortés zarpa con las huestes que conquistarán México en 1519 desde Cuba.
Desde México mismo se incursiona hacia el sur de los actuales Estados Unidos y hacia América Central. Desde Panamá, Francisco Pizarro inicia la conquista del Perú en 1532. Y desde Perú salen las expediciones que van a Chile, a Paraguay y a Bolivia en años sucesivos. En menos de medio siglo, España domina un territorio de cerca de 12 millones de kilómetros cuadrados y comienza a establecer firmemente las bases de la organización colonial del continente conquistado. El dominio de los nuevos territorios es acompañado por su hispanización, esto es, por la imposición del español como lengua dominante. La hispanización de América conlleva a su vez la introducción de la escritura como forma privilegiada de comunicación y cultura y, con rapidez sorprendente, el surgimiento de una literatura local que ha alcanzado, hace ya muchos años, consideración universal. Más allá de su no perfecto castellano, más allá de su intención manifiesta u oculta, más allá de los defectos o virtudes de quien lo escribió, el diario del primer viaje de Cristóbal Colón está en el origen de todos esos hechos, si no siempre admirables, indiscutiblemente portentosos. Jueves, 1 de noviembre. En saliendo el sol envió el almirante las barcas a tierra y vinieron luego a los navíos más de 16 almadías o canoas con algodón hilado, de las cuales mandó el almirante que no se tomase nada, porque supiesen que no buscaba salvo oro, a que ellos llaman nucay. Esta gente, dice el almirante, es de la misma costumbre de los otros hallados, sin ninguna secta que yo conozca. Antes dicen la salve y el Ave María con las manos al cielo, como le amuestran, y hacen la señal de la cruz. Toda la lengua también es una, y todos amigos. Y creo que sean todas estas islas, y que tengan guerra con el gran Can, a que ellos llaman Kabila. Y es cierto, dice el almirante, que esta es la tierra firme, y que estoy, dice él, ante Zaitó y Quinsay. Viernes, 2 de noviembre. Acordó el almirante enviar 2 hombres españoles. El uno se llamaba Rodrigo de Jerez, y el otro era un Luis de Torres, y había sido judío, y sabía, diz, que hebraico y caldeo, y aun algo de arábigo. Dióles muestra de especería para ver si alguna de ella topasen. Dióles instrucción de cómo habían de preguntar por el rey de aquella tierra y lo que le habían de hablar de parte de los reyes de Castilla. Dióles 6 días de término para que volviesen. Domingo, 4 de noviembre. Mostró el almirante a unos indios de allí canela y pimienta de la que llevaba de Castilla para muestra. Y conociéronla y dijeron por señas que cerca de allí había mucho de aquello al camino del sueste. Mostróles oro y perlas. Y respondieron ciertos viejos que en un lugar que llamaron Bohío había infinito. Entendió también que lejos de allí había
hombres de un ojo y otros con hocico de perro que comían los hombres y que en tomando uno lo degollaban y le bebían la sangre y le cortaban su natura. Determinó de volver a la nao el almirante a esperar los dos hombres que había enviado para determinar de partirse a buscar aquellas tierras. Dice más el almirante: esta gente es muy mansa y muy temerosa, sin armas y sin ley. Estas tierras son muy fértiles. Ellos las tienen llenas de mames, que son como zanahorias que tienen sabor de castañas. Y tienen fajones y fabas muy diversas de las nuestras, y otras 1000 maneras de frutas que me no es posible escribir, y todo debe ser cosa provechosa. Martes, 6 de noviembre. Ayer en la noche, dice el almirante, vinieron los dos hombres que había enviado a ver la tierra dentro, y le dijeron que los habían recibido con gran solemnidad, y les besaban las manos y los pies, maravillándose y creyendo que venían del cielo. Mostraron la canela y pimienta y dijéronles por señas que mucha de ella había cerca de allí al sueste, pero que en allí no sabían si la había. Miércoles, 21 de noviembre. Al sol salido, navegó al este con viento sur. Este día se apartó Martín Alonso Pinzón con la carabela Pinta, sin obediencia y voluntad del almirante, por cudicia. Diz que pensando que un indio que el almirante había enviado poner en aquella carabela le había de dar mucho oro. Martes, 27 de noviembre. Dice aquí el almirante estas palabras: ¿cuánto será el beneficio que de aquí se puede haber? Yo no lo escribo. Es cierto, señores príncipes, que donde hay tales tierras que debe de haber infinitas cosas de provecho. Mas yo no me detengo en ningún puerto, porque querría ver todas las más tierras que yo pudiese para hacer relación de ellas a vuestras altezas. Y también no sé la lengua, y la gente de estas tierras no me entienden, ni yo a ellos. Y estos indios que yo traigo, muchas veces le entiendo una cosa por otra al contrario. Ni fío mucho de ellos, porque muchas veces han probado a fugir. Mas agora, placiendo a nuestro Señor, veré lo más que yo pudiere, y poco a poco andaré entendiendo, y faré enseñar esta lengua. Domingo, 16 de diciembre. A la medianoche, con el ventezuelo de tierra, halló una canoa con un indio solo en ella. Hízolo meter en la nao y llevólo hasta una población. El indio fuese luego con su canoa a tierra y dan nuevas del almirante. Y luego vinieron más de 500 hombres, y desde a poco vino el rey de ellos. Envióle un presente el almirante, el cual dice que recibió con mucho estado, y que sería mozo de hasta 21 años, y que tenía un ayo viejo, y que él hablaba muy pocas palabras. Este rey y todos los otros andaban desnudos, y son los más hermosos hombres y mujeres que hasta allí hubieron hallado, harto blancos, que si vestidos anduviesen y se guardasen del sol y del aire, serían cuasi tan blancos como en España. Martes, 18 de diciembre.
Estuvo en aquella playa Surto este día porque no había viento. El rey de aquella isla española, estando el almirante comiendo, llegó a la nao con toda su gente. Y dice el almirante a los reyes: él, así como entró en la nao, halló que estaba comiendo a la mesa y se vino a sentar a par de mí. Yo pensé que él tenía a bien de comer de nuestras viandas. Mandé luego traerle cosas que él comiese. Y él comía un bocado y después dábalo todo a sus consejeros y al ayo. Yo vi que le agradaba un arambel que yo tenía sobre mi cama. Yo se lo di. Y unas cuentas muy buenas de ámbar que yo traía al pescuezo, y unos zapatos colorados, y una almarraja de agua de azahar, de que quedó tan contento que fue maravilla. Y él y su ayo llevan grande pena porque no me entendían, ni yo a ellos. Con todo le conocí, que me dijo que toda la isla estaba a mi mandar. Yo le dije que vuestras altezas mandaban y señoreaban todo lo mejor del mundo, y les mostré las banderas reales y las otras de la cruz, de que él tuvo en mucho. Y qué grandes señores serían vuestras altezas, decía él, pues de tan lejos y del cielo me habían enviado hasta aquí sin miedo. Y otras cosas muchas se pasaron que yo no entendía, salvo que bien vía que todo tenían a grande maravilla. Después que ya fue tarde y él se quiso ir, el almirante le envió en la barca muy honradamente. Y allí supo el almirante que le llamaban en su lengua al rey cacique. Lunes, 24 de diciembre. El almirante dice aquí estas palabras a los reyes: crean vuestras altezas que en el mundo todo no puede haber mejor gente ni más mansa. Deben tomar vuestras altezas grande alegría, porque luego los harán cristianos y los habrán enseñado en buenas costumbres, que más mejor tierra ni puede ser, que yo no sé ya cómo lo escriba, porque yo he hablado en superlativo grado de la gente, y la tierra de la Juana, a que ellos llaman Cuba. Y digo que es verdad, que es maravilla las cosas de acá, y los pueblos grandes de esta isla española, que así la llamé, y que ellos le llaman Bohío, todos de muy singularísimo tracto amoroso y habla dulce, y de buena estatura, hombres y mujeres, y no negros. Martes, 25 de diciembre, día de Navidad. Navegando con poco viento, acordó el almirante echarse a dormir. Como fuese calma, el marinero que gobernaba la nao dejó al gobernario a un mozo grumete, lo que mucho siempre había el almirante prohibido. A las 12 horas, el mozo, que sintió el gobernalle y oyó el sonido de la mar, dio voces, a las cuales salió el almirante, y fue tan presto que aún ninguno había sentido que estuviesen encallados. Cuando el almirante vido que las aguas menguaban y estaba ya la nao la mar de través, no viendo otro remedio, mandó cortar el mástil y alijar de la nao todo cuanto pudieron por ver si podían sacarla. Y como todavía las aguas menguasen, no se pudo remediar. Miércoles, 26 de diciembre. Hoy, al salir el sol, vino el rey de aquella tierra a la carabela Niña, donde estaba el almirante. Y cuasi llorando, le dijo que no tuviese pena, que él le daría cuanto tenía y cuantas canoas pudiesen cargar y descargar la nao y poner en tierra cuanta gente quisiese. Tanto, dice el almirante,
son fieles y sin codicia de lo ajeno. Y así era sobre todos aquel rey virtuoso. El rey comió en la carabela con el almirante y después salió con él en tierra, donde dice que el comienzo fue sobre el habla de los caníba, que ellos llaman caribes, que los vienen a tomar y traen arcos y flechas sin hierro. El almirante le dijo por señas que los reyes de Castilla mandarían destruir a los caribes, y mandó el almirante tirar una lombarda. Y viendo el efecto que su fuerza hacía, quedó maravillado. Y cuando su gente oyó los tiros, cayeron todos en tierra. Trujeron al almirante una gran carátula que tenía grandes pedazos de oro en las orejas y en los ojos. El almirante recibió mucho placer de estas cosas que veía y se le templó la angustia que tenía de la pérdida de la nao. Y conoció que nuestro Señor había hecho encallar allí la nao porque hiciese allí asiento. Y a esto, dice él, vinieron tantas cosas a la mano que verdaderamente no fue aquel desastre, salvo gran ventura, porque es cierto, dice él, que si yo no encallara, que yo fuera de largo, sin surgir en este lugar, ni este viaje, dejar aquí gente. Agora tengo ordenado de hacer una torre y fortaleza, todo muy bien, y una grande cava para hacer de ellas mantenimientos de pan y vino. Así que todo es venido mucho a pelo para que se faga este comienzo. Miércoles 2 de enero. Salió de mañana en tierra para se despedir del rey Guacanagari e partirse en nombre del Señor, e diole una camisa suya. Y mostróle la fuerza que tenían y efecto que hacían las lombardas, diciendo al cacique que no hubiese miedo a los caribes aunque viniesen. Todo esto diz que hizo el almirante porque tuviese por amigos a los cristianos que dejaba y por ponerle miedo que los temiese. Dejó en aquella isla española 39 hombres con la fortaleza. Domingo, 6 de enero. Después de mediodía, vido venir la carabela pinta. Vino Martín Alonso Pinzón a la carabela niña a se excusar diciendo que se había partido de él contra su voluntad, dando razones para ello. Pero el almirante dice que eran falsas todas y que con mucha soberbia y codicia se había apartado aquella noche que se apartó de él y que no sabía, dice el almirante, de dónde le hubiese venido las soberbias y deshonestidad, las cuales quiso el almirante disimular, por no dar lugar a las malas obras de Satanás que deseaba impedir aquel viaje. Martes, 8 de enero. Por el viento mucho que ventaba, no partió este día, y aunque tenía voluntad de costear toda la costa de aquella española, acordó volverse a España y no parar más para dar buen fin a su viaje. Y por salir de tan mala compañía, porque Martín Alonso Pinzón y Vicente Anes y otros que le seguían con soberbia y codicia, estimando que todo era ya suyo, no mirando la honra que el almirante les había hecho y dado, no habían obedecido ni obedecían sus mandamientos. Antes decían y hacían muchas cosas no debidas contra él. Y el Martín Alonso lo dejó desde el 21 de noviembre hasta el 6 de enero sin causa ni razón, sino por su desobediencia, todo lo cual el almirante había sufrido y callado. Miércoles,
9 de enero. A las medianoche levantó las velas. Dijo que vido 3 serenas que salieron bien alto de la mar, pero que no eran tan hermosas como las pintan. Jueves, 7 de febrero. Navegó esta noche al leste. Andaría 10 millas por hora y así en 13 horas 130 millas, que son 32 leguas y media. En esta mañana vieron los marineros hierba de la que hay mucha en las islas de los Azores. Miércoles, 13 de febrero. Después del sol puesto, tuvo gran trabajo del viento y de la mar muy alta y tormenta. Relampagueó hacia el nordeste 3 veces. Dijo ser señal de gran tempestad. Jueves, 14 de febrero. Esta noche creció el viento y las olas eran espantables, contraria una de otra, que cruzaban y embarazaban el viento, que no podía pasar adelante ni salir de entre medias de ellas, y quebraban en él. Crecía mucho la mar y el viento, y viendo el peligro grande, comenzó a correr a popa, donde el viento le llevase, porque no había otro remedio. Entonces comenzó a correr también la Carabela Pinta, y desapareció. El almirante y toda la gente hicieron voto de, en llegando a la primera tierra, ir todos en procesión a hacer oración en una iglesia que fuese de la invocación de Nuestra Señora. Allende los votos generales o comunes, cada uno hacía en especial su voto, porque ninguno pensaba escapar de las mares y los vientos que parecía que levantaban la carabela en los aires. Ayudaba a acrecentar el peligro que venía el navío con falta de lastre, por haberse alivianado la carga, siendo ya comidos los bastimentos y el agua y el vino bebido, lo cual, por cudicia del próspero tiempo que entre las islas tuvieron, no proveyó el almirante. El remedio que para esta necesidad tuvo fue, cuando hacerlo pudieron, henchir las pipas que tenían vacías de agua de la mar, y con esto en ella se remediaron. Escribe aquí el almirante que el deseo que tenía de llevar estas nuevas tan grandes y mostrar que había salido verdadero en lo que había dicho y proferídose a descubrir, le ponía en grandísimo miedo de no lo conseguir. Confortábale, por otra parte, las mercedes que Dios le había hecho en dalle tanta victoria, descubriendo lo que descubierto había, y cumplídole Dios todos sus deseos, habiendo pasado en Castilla, en sus despachos, muchas adversidades y contrariedades, y que como antes hubiese puesto su fin y enderezado todo su negocio a Dios y dado todo lo que había pedido, debía creer que le llevarían salvamento. Así que dice que no debería temer la dicha tormenta, mas su flaqueza y congoja, dice él, no me dejaba asensar la ánima. Y porque si se perdiese con aquella tormenta, los reyes hubiesen noticia de su viaje, tomó un pergamino y escribió en él todo lo que pudo de todo lo que había hallado, rogando a quien lo hallase que lo llevase a los reyes. Este pergamino envolvió en un paño encerado y atado muy bien, y mandó traer un gran barril de madera y púsolo en él, sin que ninguna persona supiese qué era, y así lo mandó echar en la mar.
viernes 15 de febrero. Ayer, después del sol puesto, comenzó a mostrarse claro el cielo de la banda del Güeste. Todavía la mar era altísima, aunque iba algo bajándose. Anduvo al les-nordeste 4 millas por hora y en 13 horas de noche fueron 13 leguas. Después del sol salido, vieron tierra. El almirante se hallaba ya en tierras de Castilla. Otra vez. Vamos otra vez que hay otro, ¿no?